Y buenas noches con todos los amigos, colegas filatelistas. Una vez más tengo la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Agradezco a la oficina y a toda esta iniciativa de Henry y de Alfonso que nos dan la oportunidad de hablar algunas veces sobre los temas que nos gustan. Más que nada agradezco también a los oyentes que han tenido la paciencia de venir a escucharme. Este es un tema que no es de mi especialidad, yo soy más que nada tradicional, pero intenté incursionar en la historia postal en los últimos 2 años debido a que me ha gustado un poco del tema de faltante de sellos, faltante de leyes, faltantes de un poco de cosas de mi gobierno durante el siglo XIX, en donde dio lugar a muchas estampillas, por decirlo así, bisectadas, por decirlo así, de emergencia, provisionales, y este tipo de historia de estampillas no usuales fue lo que me ha entretenido últimamente en los últimos 2 años, tratando de formar una colección de historia postal del Ecuador. La historia postal en Ecuador lamentablemente no está muy desarrollada. Tenemos únicamente 2 o 3 colisiones o 4 colisiones ahorita en las posiciones internacionales y todo esto ha sido parangón de la falta de material y también la falta de estudio por parte de nosotros los filatelistas. Hay que estudiar todavía mucho. Esta colección que les voy a mostrar ahora es parte del conjunto que estoy ensamblando. No tiene un gran estudio de tarifas ni un gran estudio de temas de los porqués de cada una de las emisiones. Es más, se centra más, se enfoca más en las piezas, que por fin las hemos podido ver en sobres, que durante muchos años las habíamos visto solo en catálogos. No sabíamos si existían o no existían las mismas. Me he titulado la conferencia de hoy Historia Postal de la Filatelia del Ecuador de 1865 a 1899, especificando qué es la filatelia, ya que del tema prefilatélico sí existen muy buenas colecciones que han estado ya en el circuito internacional del Ecuador, y básicamente vamos a ver el día de hoy solamente lo que es el tema filatélico de lo que tenga estampillas y sobres. Los comerciantes históricos importantes para el material de la historia postal del Ecuador, se pueden mencionar 4. Agustín Albán, uno de los primeros comerciantes filatélicos, apenas arrancó el tema del coleccionismo. Agustín Albán destacó muchísimo, es un señor de Ambato que tuvo su local en Ambato, tuvo su local en Quito. Destacó muchísimo por la formación de grandes stocks de venta al público de estampillas sueltas. Se dice que es uno de los causantes de la lavandería más grande que hubo en el Ecuador en el siglo XIX durante la época del inicio de la filatelia, lavando la gran mayoría de cartas, sacándola de los sobres para comercializarla por 100 unidades. Llegado a ver papeles muy grandes en donde pegaban los 100 sellos usados, por supuesto, vendidos por Agustín Albán. Hemos también conseguido listados de precios de Agustín Albán. Realmente era una persona que estaba muy dedicada al comercio filatélico y obviamente también estaba muy dedicado a la consecución de sobres para lavarlos. Es por eso que muchísimos sellos del Ecuador de 1865, se puede decir hasta 1899, existen por cantidades industriales en lo que son paquetería y en lo que son stocks, en lo que son compras de colecciones. Existen sellos muchísimos y los cuales están catalogados con un precio muy bajo y realmente son muy comunes, pero los mismos no se encuentran en sobre todo determinados valores y sobre todo los que vamos a ver el día de hoy. Mucho de esto, mucho del decir el por qué, se dice que es por parte de Agustín Albán, que fue un gran comerciante y un gran recopilador y lavador de sobres. Otro gran comerciante que tuvimos fue Justo Campaña Zúñiga, de la ciudad de Guayaquil. Justo Campaña también en su época se dedicó a conseguir muchos sobres, sobre todo en la época aérea, pero más que nada también hizo sobres del mismo en la época aérea. Fue un dealer muy importante en la ciudad de Guayaquil, al que pudimos adquirir directamente material que les puedo mostrar el día de hoy. Jorge Mayer también, muy activo hasta el día de hoy, ha sido una persona que nos ha ayudado mucho a los coleccionistas, sobre todo en la ciudad de Quito, la consecución de material,
durante los años 80, 90 y los principios del año 2000. Jorge era la persona que traía mucho de los remates internacionales, todo este tipo de sobres y material raro para ofertarnos acá a nivel local. Finalmente, Brian Moorhouse, que casi todo lo que estamos aquí podemos haberlo conocido o escuchamos de él, un experto en Latinoamérica, nos ayuda muchísimo a llenar nuestras colecciones, siempre con un sentido muy agudo de las rarezas, de los pueblos pequeños, de las dificultades de determinados timbres. En casos muy puntuales, en lo personal a mí me ayudó también bastante para conseguir el material que hoy día les voy a mostrar. Como antecedente también es importante mencionar las casas filatélicas que han estado activas con material de Ecuador. Generalmente David Feldman ha sido un pilar para mis colecciones muy importante, pero Fila me ayuda también y últimamente Ramsey y alguna que otra vez Soler y Yach también, sin olvidar Cherryston, Estados Unidos. Pienso que son las 4 o 5 cadenas filatélicas de venta en donde hemos podido conseguir sobres un poco difíciles que no se han conseguido a nivel local. Unas colecciones históricas importantes que hemos sabido que se ha formado de historia postal son la colección de Ferrari. Esto sabemos porque existen muchos sobres que hemos conseguido que provienen de la subasta Ferrari, que están escritas por él, y también la colección Hein, que es muy importante también para el tema de una base de los sobres, sobre todo de la época filatélica del Ecuador. Finalmente, cabe destacar a Max Conans, que fue un filatelista silencioso que se ubicó en el sur del Ecuador, no perteneció a ninguno de los clubes de locales, de ninguna ciudad, ni de Cuenca, ni de Guayaquil, ni de Quito. Él vivió en Azogues, que es muy cercano en el sur, y básicamente consiguió una gran recopilación de sobres muy raros y sellos muy raros de la historia postal del Ecuador. Son las tres más grandes colecciones históricas que yo podría mencionar hasta donde yo conozco. En la época contemporánea, estamos viendo un auge de la filatelia ecuatoriana a partir del año 2007, en donde hemos ya podido consolidarnos como grupo y salir al exterior a exponer. Desde la exposición de Bogotá 2007 hasta el día de hoy estamos muy activos, toda la filatelia ecuatoriana exponiendo. Nos hemos dedicado a lo que es el tradicional, a lo que es el postal stationery, a lo que es revenues y temática. Y ahora últimamente tuvimos en la exposición en Buenos Aires 3 colecciones en la categoría de historia postal. Por primera vez en una exposición FIAF, se puede decir que estuvieron 3 colecciones ecuatorianas representando al país, lo cual es muy importante. Por lo pronto, no, me parece que no hemos ido a FIP con colecciones en historia postal, pero este tipo de cosas como las que promueve ahora la oficina son las que nos deben llevar para que cada uno de nosotros tratemos de hacer colecciones de lo que más podamos y tratar de representar al país afuera, sin importar qué medalla se obtenga. Melvin Hoyos participó con 5 frames con clásicos del Ecuador, historia postal de los sobres, me parece que clásicos. Con Pablo Aguilar también un muy buen one frame de emergencias provisionales, que fue la base de la conferencia que realizó estos días. Y mi persona que mostró 5 frames de igualmente emergencias y provisionales, que es en lo que se basa la presentación del día de hoy. En cuanto a libros y catálogos que a mí me han ayudado en lo personal, el libro pilar para mí ha sido el del doctor Herbert Monk, que es la historia de los sellos postales del Ecuador. Es un señor que lo escribió en alemán, fue traducido por Guillermo Meyer y fue revisado por Jorge Mayer también. Esto nos relata el peregrinaje de los sellos postales, las vicisitudes y todo lo ocurrido en el Ecuador de 1865 a 1926. Un libro muy importante donde nos da el detalle lo que iba pasando, lo que iba ocurriendo provincialmente en cada una de las ciudades. Un catálogo importante también es el catálogo Bertosa, especializado de Oliver Bertosa, que vivió en el Ecuador, suizo, que nos dio muchos detalles sobre los sellos provisionales, los sellos de emergencia, los sobrecargos, más que nada mucha guía sobre las falsificaciones. La presentación del día de hoy va a abarcar 25 años de la existencia de estampillas en el Ecuador, siglo XIX. Estamos hablando de 1865 a 1899, es el periodo de estudio del día de hoy. ¿Qué tipo de sellos se usaron no usuales?
que vamos a ver el día de hoy. Se usaron estampillas bisectadas, se usaron sellos fiscales, se usaron sellos telegráficos para uso normal, se usaron recortes de enteros para correo, franqueo interno, franqueo externo, recortes de fajas, también se usaron oficiales para envío de correspondencia regular, sin que sea oficial. Finalmente, cuando las poblaciones tuvieron aprietos, usaron residuos locales, no autorizados, y también tenemos residuos generales hechos por la Administración Central, así como no solo resellos, sino igual sobrecargos que cambiaban el valor de la estampilla, tanto locales como generales. Todo este tipo de distintas facetas nos vamos a irlo viendo el día de hoy. Muchas de estas no fueron no autorizadas por el gobierno central, fueron cosas de emergencia, fueron realmente temas para satisfacer las necesidades de correos. Vamos a arrancar con el periodo de 1865 a 1873, que es el periodo clásico, que es lo que más hemos visto aquí en mi oficina. Esta es la primera emisión de Rivadeneira. Ustedes ya la conocen bastante bien. Esta fue de 8 años, 8 meses. Y el primer sello que tuvimos de escasez fue justamente la primera estampilla emitida por el Ecuador. El medio real azul ya tuvo su escasez en el periodo y en determinadas poblaciones tuvieron que echar mano al un real y bisectarlo para poder cumplir con la tarifa local interna, que era medio real para el envío de menos a una onza de peso internamente. Entonces, un real en sus dos colores, verde y amarillo, ya fue bisectado para contemplar la falta de medios reales de el Correo Central. En Puerto Viejo tenemos aquí una pieza, el 6 de mayo de 68, donde ya empezamos a ver irregularidades en los correos, por decirlo así. Tenemos otras ciudades como Guano, que también bisectó, como Montecristi, que también bisectó, y como Azogues, que también bisectó, el Real Amarillo, todas estas para el correo interno. Un sobre muy interesante es justamente un sobre con dos sellos bisectados que fueron emitidos en la ciudad de Jipijapa. Quizá eran dos saldos que habían quedado y finalmente para el doble porte interno de un real, los unieron, el uno está en forma vertical, el otro está en forma horizontal, para convertirse en el único sobre hasta ahora conocido con dos bisectadas unidas en el correo filatélico ecuatoriano. Tenemos también, en lo que respecta al correo exterior, tenemos un sobre muy raro de un franqueo de una correspondencia hacia Valparaíso. Esta correspondencia salió de la ciudad sureña de Loja, en el Ecuador, que es un punto casi fronterizo con el Perú. Cuenca y Loja generalmente enviaban a través de Guayaquil sus correspondencias, para que en Guayaquil tome barco y se dirija hacia Panamá al norte o hacia el sur, hacia Perú o Chile. Pero en este caso, quizás por el invierno, quizás la época fue muy lluviosa, y como ustedes saben, la sierra y la costa ecuatoriana están divididas por gran altura de los Andes, la cordillera, y el camino fue realmente muy dificultoso, por lo que decidieron desde Loja directamente despacharla hacia Paita, el puerto de Paita, para realizar un tránsito por Piura. Ustedes ven el sello ahí, el sello de Piura, donde pasó luego a Paita, tomó el barco para irse a Lima y finalmente a Valparaíso. Está únicamente pagando el porte interno de la correspondencia que equivalía a medio real. Este pago era el que debía usualmente realizarse desde Loja a Guayaquil. En este caso paga desde Loja hasta la frontera, el medio real, y por lo tanto está multada en arribo, ¿no? Eh, Tiene la marca de tránsito por Lima atrás, y es otro ejemplo de bisectada de un real amarillo para pagar el medio real azul, que era el costo de la correspondencia interna dentro del país en aquella época. O sea, nos da la pauta de que en Loja ya en principios del año 65, en diciembre, finales, perdón, del año 65, en diciembre, principios de la emisión, primer año de uso de la emisión, ya había faltante de medio real azul. Obviamente tenemos el un real verde, no podía también dejarse de visitar el un real verde.
en este caso para el correo interno de este tema de juez consular, lo que es judiciales, de la ciudad de Guano a Riobamba. Tenemos un real verde bisectado también para pagar el correo interno. Media onza subía pagaba apenas medio real. Entonces ya también en Guano tuvimos faltantes estampillas de medio real. Esto ya habíamos analizado, no les voy a quitar mucho tiempo en esto, son los 4 reales que, como ustedes saben, la plancha de 2 reales que debía haberse realizado, que lo lógico hubiera sido que se haga debido a que este era el valor del envío por correspondencia marítima en una carta simple, eran 2 reales al exterior, a Perú, que era el socio comercial más grande que teníamos. No se realizó esta plancha y por ende el faltante, el uso era muy común de parejas del real verde y parejas del real amarillo, y debido al faltante de estos sellos tuvimos también disección del tema de la 4 reales. La 4 reales fue bisectada, más que nada muchas por el vapor que salió el 26 de septiembre del 69. Tenemos también en 11 de julio del 68, otro envío. Tenemos 4 de septiembre del 69 y otro envío finalmente también para la firma Chávez de 4 reales bisectada para pagar los 2 reales por faltantes en Guayaquil de los reales verdes, los reales amarillos. Visitaron estos cuatro reales. Tenemos un inventario de cartas bisectadas con 4 reales realizado, con una 23 cartas a Perú, 2 cartas a Chile, y con diferentes 4 o 5 diferentes destinatarios, y a 3 ciudades diferentes también, dando un total de entre 25, puede que unas 2 más hayan aparecido en los últimos años. 25 27 cartas son las existentes del 4 reales rojo bisectado, un censo que tenemos, un censo sencillo hecho ahí. Pasando ahora sí a la segunda emisión, una emisión que no la hemos visto todavía aquí en mi oficina. De 1873 a 1881 es una emisión de escuditos franceses. Realmente son escudos ecuatorianos, pero como fue hecha en Francia, he bautizado personalmente escuditos franceses. Es una cosa que le he puesto un nombre yo, no es un nombre generalizado en el Ecuador, es un nombre personal que le he puesto yo. Esta emisión circuló de 1873 a 1881 y lamentablemente también por no distribución del medio real, en algunas ciudades fue bisectado un real naranja. Aquí tenemos en Otavalo, 29 de noviembre, posiblemente del primer año ya, el bisectado un real. Finalmente tenemos un matasello de rombos que pertenecía a casi todas las ciudades, excepto Quito y Guayaquil, bisectado nuevamente el real naranja para poder cubrir la tarifa de medio real. En una carta a Quito, tarifa simple interna medio real, que equivalía a una onza o menos. Aquí tenemos de Riobamba, está escrito en la carta, Riobamba 15 de enero de 1881, casi al final de la... Tenemos desde el principio y tenemos al final toda la distancia, hubo visitaciones del Real Naranja, a pesar que es muy rara, ¿no? Este sobre y estos fragmentos son más raros que inclusive los de la primera emisión. Tenemos aquí otra bisectada, de un sobre bisectado abajo completo desde Guano, con un flanqueo complementario de real y medio, ¿no? Entonces no tuvieron el medio real, que también era azul en la emisión dentada de escudos franceses, igual que en la primera emisión, no tuvieron ese medio real, procedieron a bisectar el un real naranja. Esto nos ha dado la pauta que en una tercera emisión no tenía por qué ser de otra manera, igualmente iban a surgir bisectaciones, residuos de última hora, etc. Tenemos del 81 al 87 la tercera emisión del Ecuador, que fue emitida por la American Banknote, los escuditos de la American Banknote. Estos escuditos llegaron sin timbres oficiales, sin estampillas oficiales, y para entonces ya se marcaba que las dependencias estatales tenían que usar los sellos oficiales. Aquí tenemos una escasez de sellos oficiales, por lo que tuvieron que matasellarle o resellarle a esta estampilla con la palabra oficial. Existen dos tipos de marcas oficiales en estas estampillas. La una, como les mencioné, es un matasello, que actúa directamente cuando la estampilla ya estaba adherida al sobre, una especie de matasello. Inclusive
llevándose un poco de la parte del sobre. Como pueden ver, esto de aquí es un matasello oficial puesto encima de la estampilla, directamente estilo resello. Existen también los resellos hechos supuestamente por el gobierno, en donde ya es otro tipo de letras, la letra oficial, y es generalmente en diagonal en las cartas, preestablecido ya la estampilla para poder cubrir el sello este de libre deporte. Este es un sobre muy interesante, Skin Explorer también, que tiene atrás la marca de la Presidencia de la República, enviado en junio de 1891 a Inglaterra. Son muy, muy raros estos sobres, no existen más de 10. Y finalmente, en lo que respecta a esta serie del American Banknote, tuvimos una gran escasez de 10 centavos, los 10 centavos naranjas se terminaron rápidamente, y en Guayaquil sobre todo, debido a un montón de problemas con levantamientos, alzamientos políticos, inestabilidad política, tuvimos problemas de falta de sellos de 10 centavos naranja en la ciudad de Guayaquil. Entonces se procedió a bisectar, alrededor de abril, empezaron a bisectar el sello 20 centavos. El sello 20 centavos se encuentra mucho en fragmentos, pero realmente en sobre completo es bastante difícil. Tenemos una enviada a Valparaíso, Chile, del 16 de abril del 83, eh, pagando el 10 centavos, que es el simple externo, para menos de 15 gramos de tarifa, ¿no? Esta estampilla es interesante porque era tal la cantidad de unidades que había en Guayaquil del 10 centavos que posteriormente se sobrecargó una estampilla de la serie esta para hacerla de 10 centavos, pero hasta que llegue ese sobrecargo tuvieron que usar muchísimo este bisectado, y justamente esta historia de estos dos sellos, tanto el bisectado 20 centavos como el resello de 10 centavos, será materia de una futura exposición aquí en mi oficina por parte de Pablo Pérez, así que ahí se analizará mucho más a fondo el tema de lo que ocurrió en Guayaquil en esta época de 1883 con la escasez de sellos de 10 centavos. Tenemos acá otro sobre también, que esta vez fue para Hannover, Alemania, con el mismo 20 centavos, con su llegada pasando por, me parece que, Welsen. También para una simple externa de 10 centavos, menor a 15 gramos, 27 de marzo del 83. Finalmente, lo que les mencioné es el sobrecargo 10 centavos, hecho sobre los stocks de 50 centavos, que era para un peso grande que no se usaba mucho. Entonces, este sello finalmente se logró sobrecargar en la ciudad de Guayaquil. Y aquí vemos una carta a Bordeaux, Francia. Esta estampilla fue una de las primeras estampillas que más se falsificó en el Ecuador, debido al precio de la misma en suelta. Tenemos muchísima falsificación, entonces ha habido muchos estudios sobre la disposición de las letras, el cuadrado de la D, el tamaño de la E, los ángulos de la Z, y el final de la punta en la B de centavos, si es plana, si es base y todo eso. Ha habido muchísimos estudios de sellos sueltos. Lamentablemente también en fragmentos no se conocen más de que 2, 3 fragmentos, y en cartas también no hay más de 5 cartas, eran 3 o 4 cartas las que existen. Entonces era muy difícil para nosotros saber cuál era el original y cuál era el falso. Ahora que ya tenemos cartas y fragmentos y con estos programas de computadora para mediciones es mucho más fácil. Por lo tanto, esto es un sobre bastante importante para la filatelia ecuatoriana, el sobrecargo de 50 centavos verde, en esta carta a Bordeaux, Francia, enviado por Luis Rigael de Guayaquil. Continuando con la escasez de sellos y las facilidades de uso ya por parte de los filatelistas y del público general de los timbres fiscales, llegó un momento en que se tomó mano de los timbres fiscales para también realizar envíos de cartas debido a la gran escasez de sellos que hubo, 1890, 1892. Tenemos aquí estos eh, atrillados a pluma en Pueblo Viejo, el 30 de octubre de 1890, de un par de estampillas con el bien en 1887-1888, que eran para Revenues,
que a su vez ya habían sido resellados para poderse usar en 1989, 1890, 1889, 1890. Justamente esta habilitación del bienio les permitía a estos timbres poder ser usados posteriormente, pero la idea no era que sean usados en el aparataje de correos para cartas internas o externas, pero finalmente también fueron usados. De estos no están catalogados en los catálogos normales como SCOD, IBE, los catálogos comunes, por decirlo así. Yo pienso que como sí se usaron, deberían también incluirse en los catálogos, por lo menos catálogos especializados. Luego algún rato podemos terminar un catálogo especializado que se está escribiendo, incluir a todos los timbres fiscales que fueron usados en lo que es el correo normal ecuatoriano. Un tema interesante salta a la vista cuando a veces encontramos a la venta páginas de álbum de los primeros 10, 20 años del Ecuador. En eBay a veces se presenta un álbum alemán en donde tiene en 1882 la descripción de una estampilla con un 3 grande, resellada, sobrecargada, sobre el 1 centavo café de la American Banknote Company. Esta estampilla, básicamente, se puede decir que es una estampilla de factura privada, una estampilla, una falsificación de la época, ya que realmente no existe ninguna carta en donde podamos ver esta estampilla con el número 3. Y si bien es cierto, algún postal station, alguna entrega postal tenía una tarifa de 3 centavos, pero era algo muy puntual y no vemos la necesidad de que se hayan dado estos resellos de 3 centavos originalmente por parte del gobierno, de algún gobierno local, para que pueda considerarse una estampilla genuina, original del Ecuador. Pensamos que es una estampilla falsificada de la época. De todas maneras, la mencionan en algunos sitios, la mencionan como existente en la época. En literatura filatélica se ha demostrado también que otros la mencionan como falsa de la época. Apenas hace unos 2, 3 años conseguí una sobrecargada en negro que está arriba a la izquierda y posteriormente una sobrecargada en rojo a la derecha. Son estampillas muy difíciles de encontrar, pero son interesantes porque existen álbumes como este álbum alemán que la pone como si fuese original. Inclusive la pone un año antes de nuestro primer sobrecargo, que es el 10 centavos sobre el 50 verde de la Hamilton Banknote que acabamos de ver. Otro sobrecargo interesante, no por demás también para mencionarse, es un sobrecargo de 4 centavos en el escudo francés de la segunda emisión, la primera serie perforada, la segunda emisión del Ecuador, escudo hecho en Francia, sello muy parecido a una estampilla de Costa Rica, me parece que de ahí sacaron el molde. Es un resello 4 centavos en un real, cambiando inclusive el sistema monetario. Esta estampilla está descrita en la literatura filatélica como falsificación. Es una estampilla muy difícil de encontrar, quizás una de las falsificaciones más difíciles de encontrar del Ecuador. Es importante mencionarla porque dentro de los resellos, los sobrecargos, es un sello falso que debe ser considerado como tal. Otro sello falso también es una estampilla de 5 centavos que se le menciona resellando al 20 centavos lila del American Banknote, que se refleja por sí solo la falsificación, no es necesario hablar mucho de esto. Finalmente, en 1892, 1894, cuando ya habíamos recibido las primeras emisiones CIBE, que llegaron el 1 de enero de 1892, tuvimos ya los problemas con Nicolás Sibeg y con Hamilton Banknote, que no nos enviaba para 1893, 1894, no nos enviaba las estampillas del contrato. Llegaron solamente Juan José Flores 1892, por lo que inmediatamente, al cabo de un año, ya hubo una gran escasez de sellos de 5 centavos. Y obviamente el contrato estuvo mal estipulado, mal hecho, pidiendo muchísimos valores de 5 sucres, lo cual era una bestialidad para la época. Lo que necesitaba que eran 5 y 10 centavos, por lo que tuvo que, aparte de bisectarse, sobrecargarse de manera oficial por la Administración Central, los estampillas de 5 sucres.
Por otro lado, también se hicieron bisectados del 10 centavos verde de Juan José Flores, Hamilton Banknote, la primera emisión CIVEC, para pagar los 5 centavos de la carta interna local, ¿no? Estaba loquito 5 centavos, tuvieron que bisectar el 10 centavos verde. Esta carta, muy interesante, también perteneció a la colección Ferrari. Por otro lado, vemos que empieza ya un desbarajuste total. Tenemos usos de telégrafos, de fajas. Ahí tenemos una faja también Hamilton Banknote de 2 centavos, que era un wrapper. Generalmente estos wrappers eran envoltorios para enviar periódicos del exterior. Aquí contiene un sello de telégrafos de 20 centavos que está enviándose para el exterior, para Nueva York, ¿no? 1892. Continuando con la gran emergencia de sellos, de faltantes sellos de 1893, podemos ver aquí una carta muy interesante que sale de Manta en julio de 1893, hace un tránsito de Panamá y toma el paquebote francés y luego de un largo periplo por Frankfurt y una censura, pasa a Berlín y luego se redirecciona a Hamburgo, llegando a su destino. Aquí vemos que ya se usan los timbres fiscales con plena algarabía, por decirlo así, sin ningún tipo de estampilla regular para el correo como debía de hacerse. Acompañan a este postal stationery, a esta entero postal de 5 centavos de Sucre. Vemos que está faltando 2 sellos de 1 centavo o un sello de 2 centavos, porque son de 10 centavos lo que tenía que pagar esta carta aquí. Una carta interesante por todos los sensores y todas las cosas que pasó. Todo esto en el periodo de CIVEC, Hamilton Banknote, 1892 empieza, termina en 1897. Son los 5 años de grandes problemas de necesidades de sellos del Ecuador, estampillas que no habían y que tuvieron que usarse timbres de este tipo. Este es un sobre bastante, por decirlo así, filatélico, enviado a Bélgica por Augusto Cousin. Augusto Cousin fue un filatelista importante, parece que del área de Guayaquil, enviando aquí 15 gramos a Bruselas. Entonces se dio el lujo de poner todo el colorido del mundo con timbres, lo cual no era prohibido, el correo lo aceptó. Y para engalanar la pieza, pusieron también un corte de 5 centavos de un entero postal, pagando los 10 centavos, a ver, 4, 6, 7, 17, 22 centavos del franqueo externo, 10 por cada 15 gramos, más 12 de la certificación, en este caso, a Bruselas. Enviado, perdón, desde Quito, Agustín Cusín de Quito, no de Guayaquil. Este está siendo enviado a Mons, me parece que Mons eran los que hacían el catálogo. El catálogo que posteriormente fue el catálogo Ibertel, me parece que Mons eran los que hicieron los catálogos. Un sobre filatélico, pero pasó por el correo con todo este poco de timbres y recortes de entero, que es debido a la escasez de varios valores y también al que el que lo envió era un filatelista, ¿no? Podemos también, en otro caso atípico, ver como ya comerciantes de Guayaquil, con Francisco Ceballos, ya no filatelistas, también tenían que hacer envíos de cartas para el franqueo interno simple, tomando mano a los recortes de enteros postales. Esta no es una carta filatélica, es simplemente el uso del entero en envío local. Lo mismo pasó con el 10 centavos, acá vemos un recorte de entero postal del 10 centavos, un cartón enviado para Hamburgo, tarifa sencillo externo al exterior, paga 10 centavos. Uso del recorte de entero postal correo regular. Otro igual, botella ecuatoriana, para Francia, para París, con su día de llegada, en 1894, que básicamente era en septiembre de 1894, donde tenía que haber llegado ya la serie de Vicente Rocafuerte, la segunda serie de Nicolás Ibe, que no la enviaba al Ecuador todavía. Tenemos la escasez para el printer matter también para los envíos de propaganda, los envíos que costaban 1 centavo, 2 centavos. Aquí tenemos un envío de una propaganda de 2 centavos a Alemania, con ya una estampilla, un timbre también, que no tiene por qué estar ahí, de bienio 1893-1894. Muy, muy escasos son los usos de los timbres fiscales en la correspondencia del exterior.
Acá tenemos una estampilla fiscal que, aparte de tener el bienio 1887-1888, tuvo un resello local para poder ser habilitado en lo que es el área fiscal de 1893 a 1894. Pero usaron esta estampilla para el franqueo al exterior, una estampilla de por sí rara en lo que respecta a timbre, como tal, ya es raro, no se diga en una carta al exterior y a Nueva York, pagando 10 centavos, el doble porte externo, para menos de 15 gramos. 1893, llegada normal, año de uso del sello, todo indica que el sello fue oficialmente, el sobre pagó oficialmente lo que tenía que pagar, pero obviamente este timbre no tenía por qué estar ahí. El nacimiento de este timbre, la emisión de este timbre no era para eso. Entonces es uno de los sobres más raros, se puede decir, en esta colección. Tenemos también una escasez de sellos de Montecristi. Tenemos aquí usos de timbres fiscales. Es una muy bonita pieza la última pieza que logré comprar a Brian Moorhouse se origina en Montecristi y sale para Panamá. Entonces tiene un matasello muy bonito de la Pacific Steam Aviation Company. La agencia postal de Panamá era su destino y está usado también los timbres fiscales, perdón, directamente en la agencia en Montecristi, eh, debido a la escasez de sellos normales, regulares para correos como debía de ser. Luego, finalmente, ante tanto desorden, ya la Administración Central intenta poner algo de orden en esto, sobrecargando 5 centavos en los sellos de 5 sucres, los sellos de 50 centavos, los sellos de 20 centavos de Juan José Flores, que eran los que menos se usaban. Entonces ya podemos ver aquí que para 1823, para agosto, ya salen estos sellos de la Administración Central con el sobrecargo de 5 centavos. Hubo 3 tipos de sobrecargos, un pequeño, un mediano y un grande plano para estos sellos. Son muy comunes los sellos sueltos y son muy difíciles los sellos en sobre. Aquí tenemos otro envío desde Ibarra a Ignacio Heredia, correspondencia Heredia en Quito, 27 de agosto también, todo esto en 1893. Y tenemos acompañando un entero postal otro sello igual de 5 sucres recibido 5 centavos para pagar 10 centavos la tarifa de Quito-Guayaquil doble interna. La escasez en 1824 continuaba, llegaron ya los sellos de Nicolás Siebeck, pero podemos ver aquí en conjunto del sello 5 centavos verde, que es el que debía usualmente usarse, tenían que haber puesto 2 sellos de aquellos y pusieron justamente al lado uno de un sucre resellado 5 centavos para cometer este descalabro, pagar los 10 centavos de te envío a París con 2 centavos de ahí. No entiendo por qué este material de oficio, pues supuestamente si iba el material de oficio donde tenían que pagar los sellos, pero utilizaban indistintamente también a veces matasellos, como en este caso material de oficio, para el envío de este sobre a París. Seguimos aquí con inclusive invertidos, errores invertidos, con el 5 centavos resellado plano, grande, que ya es un poco más complicado, justamente para Bélgica, pagando ahí 10 centavos la tarifa hacia el exterior. Sobre bastante raro, también perteneció a la colección Ferrari de 1894. Continuamos con los usos de estos sellos, aparte del sello de Juan José Flores de la serie regular, también fue sobrecargado el sello telegráfico con 5 centavos de 5 sucres, era muy difícil de usar en esa época. Aquí podemos ver un resello invertido y un resello regular. Podemos ver a la izquierda un resello de abajo arriba, un resello de arriba abajo, certificado por Augusto Cousin también. Este es sin lugar a dudas, una carta filatélica enviada a Siria, un destino muy raro, eh, pero pagando los 20 centavos por carta registrada, doble externa certificado.
y con varias clases de errores, ¿no? Para que tengan una idea, en 1894 ya había filatelistas que hacían sus envíos al exterior, a pesar de que hay pocas cartas, pero había uno que otro que ya lo hacía. Internamente, este no es un sobre filatélico, esta es una carta privada regular enviada de Otavalo a Quito, pagando la tarifa interna de 5 centavos sobre el sello de telégrafos. Una estampilla bastante rara en sobre es la que es del 10 centavos de Juan José Flores Nicolás Sivek con telégrafos plano. Este no es el telégrafo como ustedes pueden ver aquí, que la T es más grande, luego la L se va achicando, como en un óvalo de distancia y tamaño, y termina en una S de telégrafos bastante grande. Esta de acá es del telégrafo plano total, es un sello bastante común en suelto, pero en carta es bastante raro. Aquí está pagando una tarifa a Brooklyn, Nueva York, en un envío de Agustín Albán, justamente filatelista, comerciante filatélico que les mencioné hace un momento. Tenemos también los sellos telegráficos del 1 centavo, aquí en una correspondencia a Panamá, en 1893, la misma época. Y tenemos los sellos telegráficos cortados, los sellos de franqueo oficial, son los telegráficos, son los de franqueo oficial, que fueron cortados la parte superior para eliminar la parte que dice franqueo oficial y de esa manera poder ser usados en correos. Aquí vemos varios valores, el 20, el 1, el 5, el 2, y todos los valores usados en correos cortándose la parte de franqueo oficial superior. Luego tenemos ya finalmente la emisión CIVEC del año 95, en donde llega también la emisión de CIVEC Telégrafos, que era para los telégrafos. Aquí tenemos un sello siendo usado en 1994, que era estrictamente telégrafos, inclusive con la imagen de telégrafos, y con prioridad para ser usado en telégrafos, usándose en una carta para París, pagando la tarifa externa a París y matasellado a pluma en Santa Elena, muy cerca de Guayaquil. Los timbres de las estampillas oficiales tenían que usarse en el correo oficial. Aquí vemos un pequeño sobre de duelo enviándose a Chobo. Chobo es una ciudad muy cerca de Guayaquil, 1895, matasellado a pluma, que no tenía por qué ser oficial, es escasez de 5 centavos o un desorden de la utilización de esta estampilla oficial en el correo ordinario del Ecuador. Estampilla muy rara en sobre, muy rara, pero muy común en suelto. Por decirle, no sé, o sea, que menos de 5 sobres conocidos del 5 centavos, 3 sobres del 10 centavos y 2 o 3 del 20 centavos, lo que se conoce en lo que es esta serie, pero en sueltos existe muchísimo. Acá tenemos el 20 centavos, tarifa registrada para Francia. Esta es una carta que está muy conocida, que está mencionada en el libro de Bob Delia y Armitage sobre el estudio de Sivek. Una carta muy, muy bonita, muy difícil. Tenemos otra carta también, una carta comercial, pagando un 10 centavos a Alemania para una de las pocas conocidas con el servicio franqueo oficial usada en no temas oficiales, tema privado, comercial de una fábrica de cerveza. Luego también en 1895 tenemos usos de timbres telegráficos. Aquí tenemos el uso del timbre telegráfico de 10 centavos, bajando una carta a Nueva York, también Nicolás Sivek, otra a Hamburgo, de la misma manera. Y tenemos aquí en combinación 20 centavos negro de la emisión común con el telégrafos que no tenía por qué estar ahí en Nueva York. Finalmente, lo que se refiere al tema de telégrafos de 1895, hicimos este hallazgo simpático de una estampilla matasellada en la ciudad de Guaranda, en junio de 1895, de 10 centavos, bisectada, pagando la tarifa de envío a Guayaquil. Esto nos da la pauta que en junio de 1895 ya existían problemas de faltantes de sellos en la ciudad de Guaranda. Por lo tanto, ya bisectaron esta estampilla para poderla usar y mandar a Guayaquil. Esto nos da una especie de preliminar campanazo de que en Guaranda faltaban sellos de 5 centavos
para lo que viene a continuación, que es la famosa serie Guaranda. Esta serie Guaranda en el Ecuador es muy famosa porque durante muchísimos años había la disputa entre muchos coleccionistas de que si existió o no existió. Tan es así que el catálogo Scott no la tiene clasificada y el catálogo Ibert sí la tiene clasificada. Entonces, había un grupo de filatelistas que apoyaban a Scott, que decían que esta serie no existió, que es un invento, y había otra gente que estaba a favor del catálogo Ibert que decía que sí existió y que no es un invento. Finalmente, nosotros hace unos 12 años pudimos tener acceso a una fotocopia de un sobre con una estampilla guarana en color rojo de una filatelista americana, en donde ya nos dio la pauta que sí existía esta serie. Finalmente, hace unos 8 años logramos adquirir este sobre en una subasta de la Comisión Conans, que es un doble porte interno, pagando 10 centavos locales desde Guaranda a Chimbo. Justamente la serie Guaranda se da porque hubo el tema político de inestabilidad en donde Eloy Alfaro quería tomarse el poder y hubo una especie de revolución interna con vicisitudes políticas, históricas, bastante largas de mencionar, y fue cercada esta ciudad de Guaranda. Entonces se vio desabastecida de sellos y quizás se les acabaron también los telegráficos que acabamos, acabamos viendo hace un momento que los bisectaron y tomaron mano a estas estampillas de timbres fiscales y por lo menos tuvieron la decencia de resellarlas correo, sobrecargarles 5 centavos. En otros casos, en otras ciudades simplemente las ponían y las enviaban, pero aquí sí se realizó una sobrecarga a nivel local de correo 5 centavos, fueron usados algunos meses, por decirlo así. Yo pienso que es uno de los sellos más falsificados de la filatelia ecuatoriana. Hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de conseguirlos con los matasellos de la ciudad de Guaranda. Aquí tenemos la ciudad de Guaranda atrás. Este sobre perteneció a la colección Ferrari también. Y aquí podemos ver algunos ejemplares con matasello Guaranda, justamente de junio, julio, agosto, que es cuando el poblado estuvo cercado y se usó, y se sacó este matasello a nivel local y lo usó. Tenemos dos sellos más de la famosa serie Guaranda, que es muy conocida acá en el ambiente local del Ecuador. Para 1896 vino ya al Ecuador la emisión Civic de escuditos, Hamilton Banknote, con filigrana oro frigio, unos, otros sin filigrana. Esta serie apenas llegó y ya se empezó a dar uso. Tenemos aquí otro certificado de Gusto Cousin para Constantinopla esta vez, un poquito más lejos que el anterior de Siria. Este se fue a Turquía y pagando una tarifa de 20 centavos para los 15 gramos de aquí. Ya tenemos ahí un sello bisectado de esta emisión CIVEC de 1896, justo un postal station de 5 centavos, también CIVEC y también resellado para el periodo 1895-1896 localmente, a lo cual se adhiere unos timbres que por decreto local fueron resellados para cubrir las emergencias de los faltantes. Eh, Tienen el año 1896, la palabra correos, el nuevo precio y la firma del ministro Serafín Huíter, que era el ministro de ese entonces. Entonces, estos timbres existen en Scott, existen en varios catálogos, existe muchísimo en usado, mucho falso también, pero en sobres son realmente raros. Realmente no existen más de 4 o 5 sobres con el 1896 correos, nuevo precio y Serafín Witter puesto ahí adelante. Son muy raros 1896 estos cifras. Para 1897, ahí la historia dice que hubo unos robos en el camino de Riobamba a Quito, otros dicen que hubo unos asaltos en las bodegas de Quito, y en base a eso, en 1897 se lanza una especie de sobrecarga para, para poder mitigar estas ausencias, estas faltantes por los robos de los sellos, que sobrecargan la estampilla de 20 centavos naranja de CIBEC, donde la de 5 centavos, muy raro sobre, menos de 5 conocidos, y aquí tenemos dos, y finalmente también sobrecargan la de 50 centavos de CIBEC en 10 centavos rojo. Este es más raro todavía, este se conocen dos sobres
a París también, debido a este supuesto robo, supuesto asalto que hubo del camino Quito-Guayaquil y faltantes de sellos, lo que también dio consecuencia posterior al tema de las sobrecargas 1897 y 1898, que son un bienio que se le puso a todos los sellos de la emisión CIVEC de 1894 1895 en manera diagonal, para poderlos usar posteriormente del 97 al 98, habilitándolos para ese bienio. Dicen que es debido al robo se habilitó eso, otros dicen que debido a que CIVEC ya terminó su contrato y no cumplió con más sellos y quedaron muchos sobrantes y para habilitarlos en el bienio del 78 fueron resellados. Lo cierto es que estos estampillas existen por cientos, a veces por miles, y en sobres no llegan a una decena. Eh, Fueron lavados completamente de los sobres. Existen los sellos en grande, en pequeño, y con la letra I, en todo lo que es las emisiones CIVEC de 94 y 95. Tenemos un sobre en Nueva York, 97-98, el resello que les menciono. Otro sobre Nueva York con el resello más pequeño esta vez, 1897-1898. Tenemos también los resellos grandes. Aquí podemos ver una tarifa interna dentro de Guayaquil para Alberto Ofner que marca 1897-1898 al 5 centavos de 1894, habilitándolo para su uso posterior. No podían quedarse atrás los timbres de Hamilton Magnotte 93-94 también sufrieron el resello sobrecarga, no sé si sufrieron o fueron agraciados con la sobrecarga del 998 que los habilitaba a transitar, pero los habilitaba a transitar en el tema fiscal. Ahora vemos que también fueron tomados a mano para ser usados en correspondencia, esta vez a Burdeos, al exterior. Muy llamativo este sobre, muy interesante. El Postal Stationery también tuvo aquí una adhesión con un complemento del 1 centavo del Liberal en óvalo, una serie muy bonita, una serie conmemorativa de la Junta Liberal, que fue también sobresellada con 1897-1898, menos de 3 sobres conocidos o franqueados conocidos como el Postal Stationery, esta tarjeta postal con el habilitado 998 de Junta Liberal, muy difícil, enviado desde Chimbo en 1897. Continuamos con esto, tenemos una certificada para Alemania de 20 centavos, también habilitada en 1998, una pareja, pero esta vez con un resello pequeño, pagando 40 centavos para Nueva York, doble tarifa externa. Un matacero grande a París, con resello de 1897-1898 en letras medianas, de septiembre del 97. Y tenemos un muy bonito sobre de la botica alemana que marca un 10 centavos también con el habilitante 9798 en sobre para Estados Unidos. Tenemos ahora otra tarjeta postal de un 10 centavos con una pareja de verde, enviada también por nuestro amigo ya Justo Cousin a París, registrado. Y este es del Ingenio Valdés, la marca típica de las rueditas de madera del Ingenio Valdés para una correspondencia comercial a Hamburgo con el 20 centavos 97-98. Finalmente, del mismo Ingenio Valdés tenemos un timbre de 10 centavos acompañando un telégrafo de 20 centavos para una tarifa de 30 externa de sellos que no tenían por qué realmente estar ahí. De los sobres más raros que existen en esta época son la Junta Liberal en óvalo tuvo un matasello para correos provisionales habilitándolo para su uso posterior cuando fueron emitidos. Este es un resello circular que dice correos provisionales en donde aquellos sellos debían haber dejado de circular en 1896, en diciembre. Pero lamentablemente el faltante de sellos invitó al Estado a hacer este matasello y entonces se usaron en Guayaquil, en Quito, parece que no se usaron, se llama la emisión emergente de Guayaquil de correos provisionales
Me parece que es el único sobre que he visto. Creo que hay otro en la colección de Hermitage, había uno con unas rosadas, con los provisionales, y verdes, parece, rosadas y verdes, pero no pasan de 3 sobres los que conocen con esta emisión emergente Guayaquil. Me parece que circuló una semana, una semana me parece que circuló en mayo de 1897, no más de un mes, en mayo, no sé, de lo que tengo entendido hay menos de 3 sobres de correo provisionales. Con 998 no escapó también de ser resellado con el bienio, esta pareja de estampillas de la Junta Liberal. Fueron muchísimo más raros que los Rocafuertes, fueron resellados con 998, inclusive hay muchísimo falso, hay estampillas de la serie que tienen el resello, pero no es original, no debía existir. Y en cuanto a sobres, no existen tampoco más de 4 sobres con este bien habilitante 97-98. Este es enviado por la librería de Janere, hijo, que terminó posteriormente siendo la famosa librería española, que tuvo sucursales en todo el Ecuador. Finalmente, en 1897 tenemos ya la emisión del escudo de armas de Waterloo and Sons, dejamos de hacer el contrato con American Banknote, dejamos atrás también la historia de Civic, Hamilton Banknote, arrancamos con Waterloo and Sons del 97 como escuditos pequeños, no podía ser de otra manera que también hubo faltantes de 1 centavo para marcar el bisectado del 2 centavos. Podemos ver en 1898 ya tenemos que bisectar el 1 centavo para hacer cubrir la típica aporte de 5 centavos interno local. Igualmente, el 10 centavos café de esta serie fue bisectado. Francisco Meneses es el que envió esta estampilla, este sobre, perdón, con un bisectado de 10 centavos café, con la R recomendada, todas las de la ley. Scott, parece que a los editores del catálogo Scott Stamps, sí, está una carta registrada a los editores del catálogo Scott. Eh, Lógicamente filatélico el envío con ese bisectado café, pero ahí está, ¿no? 1898 bisectado Waterloo Sons Café. Terminando ya 1898 y 1899, al final del siglo, se tomó mano a estos sellos fiscales, a estos timbres fiscales, con el bienio 1897 y 1898 arriba, para cumplir con el pago de 10 centavos. 3 sellos de 2 centavos y un sello ya resellado, anteriormente 4 centavos para el correo fiscal, para el área de los fiscales, pero usándose para el franqueo a París, a finales ya del siglo de lo que estamos ahorita conversando. Básicamente tenemos ya luego un faltante de sellos oficiales. Los sellos oficiales ocurrían de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Presidencia de la República, entidades importantes, y tampoco tenían sellos oficiales, como en algunos casos sí los hubieron, como muchas veces sí los hubieron. American proporcionó alguna vez muchos sellos durante estos 25 años, interesantes sellos oficiales, mandados a hacer exprofeso para eso. Obviamente en 1899 se les había terminado aquellos sellos y tuvieron que echar mano a timbres fiscales, pero por lo menos tuvieron la decencia de resellarlos, de sobrecargarlos con la palabra correos oficial y cambiarle el valor. Aquí hay 4 sellos de la famosa serie Recuadros, que es una serie muy difícil del Ecuador. Esta inclusive en estampilla es difícil, y en lo que es correos oficiales solo se conocen 3 sobres. Este es uno de ellos, enviado a Chile por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pagando la tarifa de 20 centavos. Eso básicamente lo que pasó en 1899. Llegó ya la serie también en octubre, a pocos meses de terminar el siglo, llegó la serie de Waterloo, de Hombres Ilustres, y para inmediatamente ser bisectada, el 2 centavos para pagar los 5 centavos de tarifa simple interna. Es muy difícil encontrar este bisectado en sobre, pero ahí lo tienen. También en la serie Waterloo no se respetó y se produjo el corte del sello. Finalmente, estos sellos de 10 centavos, lilas, también de la misma serie Waterloo,
fueron bisectados para correo interno, el uno desde Jipijapa a Guayaquil y el otro desde Babahoyo a la ciudad de Quito. Igualmente, pagar la tarifa simple de 35 centavos, bisectaron los dos sellos de Waterloo muy bonitos en lila a 5 centavos. Eso es lo que básicamente les puedo comentar en esta hora que tengo para contarles un poco de la historia postal de mi país de los primeros 25 años. No les quiero dar el epílogo porque no hay ningún epílogo, ningún final. Aquí más bien todo continúa exactamente igual desde 1900 en adelante, inclusive con más caos en el correo, menos planificación que antes. Aquí les he puesto de muestra un sobre de 1901 con una muy bonita serie de Waterloo de 1900 en donde aquí se manda un sobre a Suiza por el área sur, que tanto hemos conversado últimamente, vía Valparaíso, vía Cordillera de los Andes, vía Buenos Aires, o por Mapocho, llega a Suiza, y es como un franqueo como debe ser, que durante 1901 en algunos casos pudimos ver como debe ser, sin las emergencias y los provisionales, lo cual también fue muy raro porque desde 1901, con la aparición de los incendios, consejos escolares, resellos, la cosa se torna mucho más complicada inclusive que antes, con muchas improvisaciones de parte del correo ecuatoriano, que es lamentable por el aspecto legal, pero por el aspecto filatelista nos da la oportunidad de buscar estas estampillas, son muy difíciles, son muy raras, están en los catálogos, a veces, muchas veces pensamos que no existían, pero ahora viéndolas en sobre, como les he podido mostrar, nos damos cuenta que realmente sí existen y sí fueron usadas para el franqueo al exterior, en algunos casos filatélicos, en otros no, pero se echó mano de todo para suplir las necesidades del correo ecuatoriano. Es básicamente lo que les tengo que contar, amigos, en mi presentación del día de hoy. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Paul. Yo tengo un par de preguntas. Eh, ¿Hay parte de historia postal de Ecuador de esa época con poblaciones de la Amazonía, lo que era la parte en disputa entre Perú y Ecuador por tanto tiempo? Porque se ve mucho obviamente, de la costa, y Guayaquil predomina, no sé cómo será en la parte norte y obviamente la parte de los Andes, pero ¿qué tal el Amazonas ecuatoriano? De acuerdo a la ley de gastos y a los pagos que se hacían a las oficinas postales, supuestamente ya existía la oficina de Oriente que se denominaba, pero no tenemos hasta ahora ningún tipo de matasello, ningún tipo, hasta 1899 por lo menos, ningún tipo de carta como tal que nazca de esta provincia del Oriente, ¿no? Pero está mencionado en los presupuestos, está mencionada la famosa oficina de Oriente para el periodo. En algún momento parece que ya estuvo abierta, pudo abrirse y cerrarse, pero por lo menos yo hasta 1899 no he visto ningún matasello de ninguna población del Oriente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Paul? Yo tengo una. Paul, muchas gracias. Ay, hola. Eh, Aldo, ¿Está por aquí? un segundo. Will estaba haciendo una pregunta. De ahí sigues tú. Dale, dale. Dale, Will. Gracias, gracias. Paul, mostraste un sobre muy bonito dirigido a Bélgica, a Bruselas, a Moins. Siendo esta una colección de historia postal, y es una pregunta, ¿no sería bonito, no agregaría algo de escribir quién fue Moins, siendo él tan importante en el siglo XIX, siendo el editor de la revista Le Timbre Post, el primer comerciante filatélico que existió en el planeta, según dicen? ¿No sería bonito o no agregaría puntos, qué sé yo, describir un poco más ese sobre desde ese punto de vista? No, pero para historia postal eso no cuenta. Ok.
Eh, Básicamente puede ser inclusive contraproducente porque si es que es un editor postal o un comerciante postal, pueden hacer la idea de que fue el sobre hecho ex profeso, ¿no? Enviado por algún filatelista, entonces el sello que lleva ya no es tan raro, fue usado de adrede. Quizás como comentario descriptivo puede ser como un destinatario interesante, pero sí, en historia postal es más que el destinatario es el sello, ¿no? La Oh, tarifa y el registro y eso. gracias, gracias. Aldo, Se fue. Contigo, estoy contigo. A ver, vamos a ver. No, disculpe, estaba un poquito con las manos ocupadas. Eh, Vamos a ver, yo tengo un par de preguntas. Una, había una carta con un real bisectado de Otavalo con fecha 29 de noviembre. ¿Ok? Eran una de las primeras páginas. Ujú. Tú lo marcas como 73, pero ese fechador solamente tiene día y mes. ¿Es porque tienes un feeling note o algo, una información atrás que te pueda certificar la fecha o por la fecha de emisión de la estampilla? No, déjame la busco. A ver, por favor. Sí, Otavalo marcaba generalmente el año solo hasta el año 68. Después de Otavalo ya no tenía la fecha hacia abajo. Entonces, Ajá. es posible que sea del 73, no necesariamente es del 73, puede No que, necesariamente, sí, no porque tú lo necesariamente. señalas como 73. O sea, mi pregunta es porque estos canceladores, Sí, estos esta es. canceladores que son muy parecidos a los peruanos del mismo periodo, por lo general tenían los fechadores entre líneas, o sea, día, mes y año bastante bien separados, ¿no? Entonces dije, pero ¿cómo tú puedes marcarme esto en el año 73 si yo no lo sé, ¿no? O sea, a menos que No, sea correcto, porque tienes toda solamente la fue un año razón. de emisión o algo de No, eso. no, Otavalo marcó 65 hasta el año 68, me parece que tuvo el año. Desde el Tú 68 en la podrías primera ir un emisión. poquito, sí, podrías ir a unas páginas anteriores donde hay ah, un sobre con una marca de un real. Creo que es ese o uno antes. No, 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 no. Este tiene que ser un sobre. No, 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 no. Tampoco. A ver ese. Tampoco. Uno que tiene una marca con un por. Ajá, este. Ese es. Este. Ok. ¿Dónde aplicas Perdón, no vi. ¿Dónde aplicas la tarifa de un real? Porque tú tienes ahí una carta que pasa, vamos a ver, ¿desde dónde viene esto? Esto Desde viene de Loja. Loja, sí, De Loja. correcto. Ok, Loja va vía terrestre hasta Piura. ¿Ok? Es uno de los temas que estábamos hablando con Juan Pablo Aguilar el otro día, ¿no? Ok, ¿por dónde iba? Llega hasta Piura, es una marca de tránsito, Piura, luego entra a Lima, otra marca de tránsito. De Piura a Lima, vía marítima, esto fue parte de la conversación que tuvimos el día ayer entre algunos con mi conferencia, cómo llegaba de Piura a Lima. La pregunta es, Valparaíso, de Lima a Valparaíso, año 65, creo que ya entre Perú, que no viene al caso, pero entre Perú y Chile había un convenio de no, reconocimiento de portes. 6-6, un año ¿Sí? después. Un año después, Henry. Ok. Entonces mi pregunta es, ¿ese un real dónde se aplica? Porque si fuese con tasa chilena, no cuadra. Debe Y, ser 15. y si puedo adicionar algo ahí también, yo iba a preguntar de este sobre, porque este sobre tiene dos cosas que ya habíamos discutido antes. Una era que Ecuador tenía, desde que Ecuador fue fundado como república, ya tenía implícito ese tratado postal o se reconocía mutuamente el postage, ¿no? Como esta vino por Piura, el Perú en esta época todavía no tenía la ratificación del tratado con Ecuador, pero la aceptó. De otro modo no lo hubiera aceptado a ese rate que no era para que continúe camino
hasta Piura y luego a Paita, y como el único hecho que quizás que haya pasado hasta Lima es como decir, acá hay algo raro con este sobre, ¿no? La pusieron con esta mitad de estampilla, sabemos que de Ecuador debe venir con este rate y toda la cuestión. Ok, perfecto. Esa es una cosa. Eso explica que haya entrado de Lima. O sea, Piura, Paita, Callao, Lima. En Lima le habrán dicho, sigue curso, Lima, Callao, y de ahí se fue a Valparaíso. Y cuando Christian Moat hizo su presentación, yo hice el mismo comentario. Hay muchas cartas que van de Perú a Valparaíso, y si el puerto de destino es el puerto de arribo, de alguna manera, eso fue lo que me explicaron alguna vez, no le ponían el 15 o lo correspondiente de arribo. Entonces esta carta es súper interesante por eso, tiene esas dos cosas. Confirma algo con el Perú y otra cosa que quizás era una descripción X de cómo se aceptaba el correo en Chile proveniente del Perú. Pero a mí decía que Antes del tratado, ¿dónde queda el un real? Sí, eso no sé de dónde sale, porque no debería ser un real, ¿no? Debería ser ¿cuánto? ¿No? 15 centavos 15. en Chile. Esto es antes del tratado, es del 65. Y si fuese peruano, debería ser un 2. Es por lo general lo que tienen las cartas ecuatorianas que entran a Lima. Esto pasa, o sea, de alguna manera, Caleta entra a Lima, dicen, ok, en Lima, o sea, porque le dan tránsito hacia Valparaíso, pero ¿quién lo aplica el un real? A ver, estas cartas se conocen solamente dos, ¿no? Una de ellas yo la vi en la presentación de Juan Pablo, que no la pude ver en directo, que la vi el día de hoy, en la mañana. Entonces, esa carta es de Melvin Hoyos Agurita, que paga medio real y tiene exactamente la misma ruta. Sale Loja, baja por vía terrestre, entra a Piura, Paita, y me parece que es destinada a Lima, no creo que es a Valparaíso. Paga solamente medio real, que es el pago interno. Claro, hasta la Si es que la frontera. carta se va a Guayaquil, en Guayaquil le marcan los 2 reales por correo externo marítimo, 2 reales amarillos, Los 2 reales se reales colocan en Lima. verdes. ¿Perdón? El número 2 se coloca en Lima. No, yo te estoy hablando de la reales tarifa, se 2 coloca en Lima. reales. 2 reales de lo que es Guayaquil a Lima, 2 reales verdes o 2 reales amarillos, o un bisectado de 4 reales que paga 2 reales, si es que sale de Guayaquil. Sí, Pero aquí no está pagando 2 reales, ni no está pagando un real claro. tampoco, está pagando medio real. Aquí tienes Hasta una la bisectada frontera. de amarilla, y la carta que mostró Juan Pablo, que es de Melvin, es un medio real azul, que tiene la misma ruta que esta, que es Loja, Piura, Paita y va por mar, ¿no? O sea, pagan solamente el fragmento interno, la parte interna de lo que es el territorio ecuatoriano. Por eso me imagino que está multada, ¿no? Ese 1L no es un dinero, no es la multa de... Podría ser, pero en esta época había mutuo reconocimiento de franqueo con Ecuador, debió haber sido 2 reales, o 2 dineros, una peseta. No todavía, Henry. Es antes del tratado. Claro, este es antes del tratado, pero esa es la parte que conversábamos el otro día. Desde que, hasta donde yo sé y donde sabemos lo de Perú, y cuando yo hable de mi parte de Lima, ahí va a estar porque tengo varias de estas cosas, el Perú hacía lo mismo. Si ibas a mandar a uno de los países vecinos, tú pagabas hasta el puerto de salida, Así ¿no? es. El punto de Sí, salida. de acuerdo. Pero con Ecuador uno lo mandaba prepagado y llegaba hasta Ecuador. Y el Ecuador es el único país que nosotros lo mandábamos con 2 dineros o una peseta, que era el porte peruano, y no se cargaba ni nada de eso. Y de esas cartas existen. Lo mismo sucede de regreso. Las cartas de Ecuador no eran marcadas porque ya se entendía eso. El tratado del 69 fue más que nada una ratificación, hasta donde yo entiendo. Por eso el otro día cuando conversábamos y me diste todo el contexto adicional, me explicaste un par de cositas más de las cuales yo desconocía. Eso es por el lado peruano, ¿no? Ahora por el lado ecuatoriano puede ser otra cosa. Ahora, mi interpretación por el lado peruano de ese sobre es extraordinario, porque te prueba de que ya el Perú lo reconocía de todos modos. De otro modo, no lo hubiese aceptado así. Te multan, te ponen el déficit y toda la cuestión, a menos que ese un real que está ahí sea el déficit. Un real de déficit. Pero lo que dice Aldo es exacto, debió haber sido 2, no 1. Estimados, La tarifa no era un real. estimados, esa Sí. tarifa no es un real. De partida, un real no se usaba en esa época. Esa tarifa que está ahí, ese número dice 15, que es la tarifa que se cobraba en Chile por Chilena. llegar por carta incoming. A ver, ponla de nuevo.
Ya, Esto, ya la pongo. Doble la tarifa local más 5 centavos. claro. Claro. Tarifa local, como es Valparaíso local, son 10 centavos más 5. Esos son 15 centavos cobrados. Ok, esa R entonces es un 5. Es un 15. A ver un ratito la carta. Y no puedes hablar de reales porque los reales, a partir de los sellos de 1853, Yo creo que ahí hay un tema, Claro. Cristian. no se usan Yo los creo reales. que reales no entraban ya en Chile en este periodo. Ustedes porque podrían los estar hablando de centavos. Se dejó de usar reales en muchos años, Aldo. Si esa carta es de 1865. Por Claro. eso, para mí me huele que esta R es O sea, no es R, es un 5 lo que estamos diciendo ahorita. No, eso no es un 5, es un R. Bueno, Ese es un R. Yo lo he visto muchas veces. Y esa tipografía, esa escritura, me huele totalmente peruana. Y me olería mucho más fuerte que es de Piura. Porque vean esta tipografía, busquemos algunas cartas que hemos encontrado. ¿De qué año es esta? Yo creo que... ¿De qué Este año es es pues? de- 6-5, ¿no? Mira el Sí, 10, 6-5, el 10 que vimos el día de anteayer. pero Aldo, es sencillamente un 15. Es la tarifa, ¿cómo se llama? Es la tarifa cobrada en Chile. Pero, Cristian, discúlpame, esa es una R. Por donde la que... Mañana te pongo la carta de esta R por cantidades que tengo. Eso no es un 5. Es que a lo mejor las cantidades que tiene son de allá al Perú, no en Chile. Eso yo te podría mostrar la de un 15. Así se escribía el 5 en Chile, hombre. Posiblemente. No, puede ser. No. Esa es una R. RL. Es un RL. Este tipo de RL yo lo he visto en cartas de la misma zona, de los valles, de la carrera de Valle, la parte de Piura. O sea, de hecho, esto es un real. Me Mira. huele totalmente peruana. Ahora, concuerdo con Henry, medio real. Yo preguntaría una cosa adicional. ¿Es que acaso Ecuador tenía un porte hasta el puerto de medio real y de ahí en adelante lo dejaban libre para que bajara por vapores, como hacíamos nosotros en Perú, que el porte era hasta solamente Claro, es hasta el puerto de salida. Pero Claro, eso Perú también, era por eso, diferente. por eso los medios reales que tenemos de Europa, que salen de Quito, solo hay el medio real azul que paga hasta Guayaquil. Y desde Guayaquil ya es otra tarifa ya en el barco diferente, ¿no? Sí. Mira, porque, por ejemplo, el tema, discúlpame Henry, el tema del 2 que has hablado tú hace un minuto, el tema no es netamente peruano, pues es un tema de que Perú cobra el doble del porte simple a carta simple llegada. Punto. Entonces, acá el 2 no entra por ningún lado. Esto me huele, no sé, totalmente local de Piura, que puede a lo mejor ella haber tomado o haber interpretado la tarifa de una manera distinta. mira, he encontrado el sobre justo que estaba buscando. Mira bien, estamos hablando R contra 5. Tómale una imagen fotográfica S1L que decimos que es 5. Tengo un sobre de Piura, es 4 años antes. Déjame compartir, voy a compartir un segundo. Este sobre es del 61. Viene de Piura a Lima. Debería ser una peseta, que es lo que yo estoy diciendo en este momento, pero un R, un real, que era el equivalente a dinero, que era el equivalente a 10 centavos, te indica el déficit, que el déficit era lo que te falta, no el doble de lo que te falta. El doble de lo que te falta viene después, pero en este periodo es lo que te falta. Entonces, yo casi ya con esto me inclinaría a pensar de que si es una R, por alguna razón nuestros paisanos piuranos, pues como tenían este matasei durante esa época para indicar eso, le pusieron R en lugar de 5. Y también viene la otra parte, Cristian, que decía, ¿no? Que he visto varios, ahorita voy a encontrar un sobre de esos, de Lima o de Perú a Chile. Los que van a Valparaíso no tienen el 15 de entrada, pero los que continúan sí lo tienen. Eso lo he visto, quizás solo sea de Perú. Ahí paro la... Dame un segundito, te muestro yo algo. Para ver. Una preguntita mientras tanto, porque no conozco mucho lo del Pacífico. ¿Y quién le pagaba a Perú ese 1R en esa carta de Paul? ¿Cómo se hacían del dinero? Por eso la metieron a Lima. Esa es la única explicación que yo tengo. ¿Pero quién la pagó en Lima? No ¿Quién? tengo la menor idea. Eso habría que estudiarlo un poco más.
Esta No, carta es eso lo súper cargan en importante. Lima. Lo cargan en Lima, pero se trasladan al usuario final. Yo tengo ahorita una carta que ¿Y el estoy usuario tratando. final a quién le paga, Aldo? Claro, no había ¿El correo convenio de Chile? todavía. No ¿Y el había correo de Chile le paga al de Perú? ¿Cómo funcionaba eso? Debe haber habido un tema, debe haber un tema de compensaciones. No en esta La época, verdad es no hay que no hay nada convenio escrito. todavía. Yo te No, voy a no bajar ahorita conozco. En una en el carta Pacífico con el no. 2R. Tengo una acá mismo con un 2R que la estoy copiando. Espérate que la bajo ahorita y la voy a salvar y le voy a... ahí te voy a poner 2R. Si quieres te mando imagen del sobre entero, Paul. Ya lo copié, ya Sí, lo sí, voy ya a lo poner vi. aquí. Dale, Dale. dale tú. A ver, déjame ver. Si puedo sacar este de acá. ¿Se puede ver este? Ujú. Share. Voy a hacer un share acá. Ya. ¿Lo ven el sobre? Sí. Sí. Ya, ¿ves el 2R acá? Quítale el 2, imagínate un 1. Mira el R y el garabato. Ahí está, cópialo, Paul, y ponlo ahí en las tres que tienes y hacemos el uno atrás del otro. Sí tienes razón, ¿verdad, no? ¿Qué cosa? No, de cómo hacían el mordisco ese. Ese como 2 que dice déficit. Sí, porque tiene el mismo trazo, trazo parecido. De repente era el estilo de la época. Es el estilo de la época. La letra es casi la El época. trazo después del 2, Paul. El trazo, gracias. Es más, acuérdense una cosa, salgamos del tema Perú-Ecuador, imaginen los números llevados a Europa. Cuando nosotros el día de ayer les mostraba que el número 9 era un número medio raro, un arabesco medio raro, y el número 4, nadie se puede imaginar que sea un número 4 como está ahí. Ahí O está. sea, es una cosa de locos. Mira, ahí lo tienes. Henry, lo estás marcando muy bien. Bien, es parecido, no es idéntico, pero digamos es un trazo parecido, ¿no? Para mí uno es del norte y el otro es de Moquegua. Y bien, claro. o sea, sencillamente lo único que están marcando. Y si al día de ayer yo he visto anteayer he visto una carta con un 10C en alguna colección. Sí, Alguien ese que me tiene que Alguien ser, escribe ese que tiene ese que sobre ser. tiene una frase que dice por valija. ¿Tendrá alguna incidencia eso? Yo pienso que no. Por valija puede ser de que haya sido un postillón entregando esto a algún capitán de barco que lo podía llevar hasta Piura, ¿no? Hasta Paita realmente, no hasta Piura, sino hasta Paita. Que al Esa puerto. viene de Paita sur hacia Lima. Claro, y de Paita, o sea, por cuestiones de administración podían haberlo llevado a Lima, lo mismo que le mostraba yo con una carta de Yavaca el día de ayer, haber hecho Paita Piura, le daban la marca de Piura como tránsito, esto no corresponde acá, mándalo para abajo, para Lima, ya. Entonces, lo marcaban ahí como una marca de tránsito, lo mandaban para Lima nuevamente hacia Paita, de Paita a Callao, Lima. Te ponen la marca en Lima, esto no sirve acá, esto tiene que ser Valparaíso, le vuelven colocar una marca en Lima y lo mandan para Valparaíso. Más o menos así. Ojo, todo esto significa que el correo entre todos nuestros países era extremadamente eficiente. Yo tengo otra referente a los resellos, Paul. O sea, hay varios resellos de fecha, todo, y en la charla anterior y en esta lo confirmas. Hubieron, digamos, muchos... lo que estaba disponible se utilizaba, y entiendo que parte de este contexto eran los problemas con CIVEC, pues, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo, CIVEC me imagino que habrá estado vendiendo las estampillas por fuera, los filatelistas, todo eso. ¿Se conoce de algunas de esas estampillas que hayan entrado en el correo ecuatoriano de alguna forma, que alguien las metió de contrabando, que eso ya empezaron a ser usadas? O sea, las emisiones CIVEC del año 94 y el año 95 se usaron normalmente, del 92 también. Ya. Pero esas no son ni emergencias ni provisionales, son sellos normales usados sin 97, sin 98 y sin bisectadas. O sea, Okay. dentro de la historia postal regular, por decirlo así, eso lo vamos a ver cuando demos la conferencia CIVEC, se ve claro como no, franqueos regulares CIVEC, ¿no? O sea, CIVEC, ¿qué hacía? El CIVEC supuestamente al cabo de los 2 años de que terminaba el bienio, sí, retiraba los sellos y reimprimía su libre albedrío para vender a los coleccionistas.
Ujú. pero eso ya es tema de CIVIC, ¿no? Ya es diferente. Ok. Ujú. Oye, Paul, bueno, igual te lo tendría que preguntar en tu conferencia CIVEX, pero parece que en Ecuador hubo un montón de problemas de distribución de sellos de Hamilton, cosa que no sucede en los otros 3 países. ¿Alguna razón en especial? O sea, el contrato era diferente desde un inicio, ¿no? Pero no sé si eso tiene que ver. Puede haber influido la posición geográfica de Quito y Guayaquil, porque las estampillas llegaban a Guayaquil, que era el puerto, y tendrían que irse a Quito para desde ahí redistribuirse nuevamente a las oficinas postales. Los tenía que Guayaquil como puerto recibir, desaduanizar, mandar a Quito, y Quito reenviaba nuevamente a Guayaquil. Entonces, un doble de tiempo, imagínate en lo que pasaba esto. Muchas veces, inclusive en el puerto de Guayaquil, se retenían los sellos y los usaban antes de mandarlos a Quito, porque tenían necesidades. Posible que la posición geográfica influía para que se demoren las entregas, pero realmente Nicolás Cibec no fue muy serio con el Ecuador en cuanto a entregas, en cuanto a tiempos y en cuanto a valores, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para Paul? Bueno, Paul, muchísimas gracias. A las órdenes. Mañana.